El apocalipsis zombie es, sin duda, uno de los temas más fascinantes y aterradores dentro del mundo de las creepypastas. La sola idea de que algo así pueda ocurrir ahora mismo, mientras nos encontramos resguardados por una falsa ilusión de seguridad en nuestros hogares, es suficiente para infundirnos terror. Tan solo imagina a los no muertos corriendo hacia ti, motivados por una sed insaciable de carne humana, con sus ojos vacíos y sus extremidades desgarradas, recordándonos que la muerte no siempre trae descanso eterno. A lo largo de las historias presentadas en este video, conocerás el verdadero horror, aquel en el que la muerte es solo el comienzo y la línea entre vivos y muertos se desvanece lentamente, dejándonos atrapados en un infierno. Yo soy Red Bromer TD y hoy te presento 5 creepypastas sobre zombies. Estaba harto de escucharla. Cada palabra que salía de esa boca que alguna vez ansió besar por siempre, ahora le causaba repulsión y unas ganas brutales de arrancarse las orejas para no tener que escucharla nunca más. Sus reproches, sus insultos, sus gritos. Todo era insoportable para él. Llevaban 2 horas en la carretera, y aún les faltaban otras 2 para llegar a casa. Desde que el viaje inició, ellos habían estado discutiendo. Ya ni siquiera sabía por qué. No le importaba. Así había sido desde hace un par de meses. Si seguían juntos era por su pequeña hija. Pero él sabía que, de no ser por ella, estaría a miles de kilómetros lejos de aquella maldita bruja que no dejaba de parlotear ni un solo segundo de cosas tan insignificantes que le parecía ridículo. Incluso por su cabeza había pasado dar un volantazo para salirse de la carretera y encontrar la tranquilidad en la oscuridad infinita de un barranco. El bullicio dentro del carro lo había cegado por completo, y había empezado a manejar por inercia. Es por esa razón que no vio al hombre que había aparecido en medio de la carretera. Aquel hombre de traje con mirada confundida que había osado atravesársele al matrimonio. El carro lo impactó con fuerza y lo arrojó violentamente varios metros delante. El hombre al volante estaba confundido y tampoco frenó ante el primer impacto. Lo hizo hasta que sintió el bulto pasar debajo de las llantas de su automóvil. Su esposa, para su fortuna, había dejado de gritar. Ahora ambos estaban en silencio, tan confundidos como llenos de miedo, deseando muy en el fondo que haya sido un animal lo que, sin duda, habían acabado de matar. El hombre miró a su esposa con reproche y odio, como si ella fuera la causante de aquel incidente. Y, aunque en parte lo era, no dejaba de ser él quien tenía el volante entre sus manos. Miró por el espejo retrovisor y vio lo que más temía. Había atropellado a un hombre. Por supuesto, podía simplemente pisar el acelerador y huir. Nadie lo sabría jamás. Nadie más que su esposa, pero no quería darle tal ventaja. En su lugar, quería hacerla cómplice. Estaba dispuesto a llevarla al mismo agujero de ser necesario. Así que ambos bajaron del vehículo. No hicieron falta palabras para saber qué era lo que pretendían. A pesar de todo, eran esposos, y se conocían mejor que nadie. Al llegar se encontraron con el cuerpo que yacía tendido sobre el asfalto, con sus miembros retorcidos grotescamente. Sin duda, ya no tenía vida. Rápidamente se apresuraron a recoger cualquier evidencia sin ponerse a pensar mucho en lo que hacían. Es por esa razón que poco les importó observar a detalle al hombre joven con su elegante traje gris. Tampoco les importó el portafolio destruido, con aquella compleja maquinaria en su interior, llena de tubos, luces, y con la inscripción de Máquina Cronos escrita torpemente sobre cinta adhesiva. Y mucho menos leyeron la peculiar nota en el bolsillo del hombre que decía lo siguiente: eres nuestra última esperanza. Usa la Máquina Cronos para viajar al pasado y evitar el inicio del apocalipsis zombie. Suerte. Lo único que les importó fue llevarlo en su cajuela, conducir hasta el río, y arrojar cualquier indicio de lo que había pasado. Y cuando lo hicieron, se sintieron aliviados. Al menos así no habría ninguna consecuencia. ¿Verdad? Debían haber pasado ya varias semanas desde su muerte, y aún así, el proceso de putrefacción sobre su piel no era tan avanzado como debería. Lo supe porque vestía la misma camisa rosa que llevaba puesta en el cartel de su desaparición. El cabello negro, una vez brillante, ahora tenía un aspecto apagado sobre su piel pálida. Su piel, en algunas zonas no tan visibles, colgaba grotescamente. Su brazo izquierdo mostraba indicios de haber sido roído por las ratas de la oscuridad. Y sus ojos ya no mostraban signos de vida. Fue amor a primera vista.
La vi por primera vez hace un par de días, debajo del puente, en donde había un túnel de alcantarillado de la ciudad. Había estado lloviendo demasiado, y supuse que refugiarme debajo del puente era buena idea. Fue en la oscuridad de la tormenta que vi que algo se movía en las sombras más oscuras de la boca del túnel. Curioso, me acerqué, y fue entonces cuando la vi. Al principio asumí que las ratas habían estado pululando por un festín, una vez que descubrí que la figura que yacía en la boca era, de hecho, un cuerpo sin vida. Pero luego me di cuenta de que era ella, la que había estado repiqueteando contra los rieles de la boca de la cloaca, aferrándose con una mano distendida. No salió ningún sonido de lo que quedaba de sus labios empapados, pero me di cuenta de que en conjunto guardaban secretos que nunca conocería. Al notar mi presencia se levantó temblorosa, dio media vuelta y volvió al túnel con el paso de un recién nacido para perderse en la oscuridad. Antes de eso volvió la cabeza lentamente y nuestras miradas se encontraron brevemente antes de desaparecer de nuevo. No fue una invitación, sino un gesto de reconocimiento. Decidí volver a visitarla en la noche siguiente. Bajo el manto de la oscuridad, me las arreglé para regresar a la entrada de la alcantarilla. No me atreví a hablar, y en cambio esperé una hora en la entrada, con miedo de tal vez asustarla. Mientras esperaba, escuché atentamente los sonidos del agua que goteaba y los grillos dormidos debajo de mis botas. Me sentí mareado, como un adolescente invitando a alguien al baile de graduación. Y luego ella apareció en un gradiente de sombras, tambaleándose hacia la boca del túnel. A medida que se acercaba, pude ver con morboso detalle el estado de descomposición que tanto me embelesaba. Sus huesos brillaban a la luz de la luna con un contraste sobrenatural. Contra las paredes rojas fangosas de la tubería, ella brillaba en azules espantosos. Las curvas de su cuerpo aún conservaban ciertas apariencias de feminidad tradicional. Sus ojos estaban vivos con una ola ondulante de gusanos blancos, lo que me hizo contener la respiración. Si de hecho hubo un equivalente a esto en su vida, debe haber tenido ojos brillantes y estrellados. Le pregunté si podía conocerla. Su respuesta, aunque no era obvia, quedó clara en la forma en que se balanceaba con la brisa de la noche. Si ella estaba mirando directamente a mí, o más allá de mí, en lo más profundo de mi alma, era irrelevante. De hecho, ella podía sentirme. Como si fuera una señal, dejó escapar un gemido que solo yo pude percibir. Había algo que faltaba en la no vida de esta dama, un vacío que recordaba a un niño perdido o una habitación vacía de su contenido. Quería estirar la mano y acariciar su mejilla faltante para brindarle una cierta sensación de consuelo, pero retrocedí con asombro y, en cambio, elegí admirarla. Me quedé al pie del túnel hasta que me quedé dormido. Ella se había ido por la mañana. Esa fue la última vez que la pude ver. Ningún día, semana o año en particular permitió que su forma sobrenatural agraciara mis ojos de nuevo. Hay momentos en los que sueño con ella. Dicen que ahogarse es una de las peores maneras de irse, y en este sueño no puedo estar más en contra. El apocalipsis zombie se desarrolló de una forma totalmente distinta a las narrativas caóticas que se nos contaron durante años, en los cientos de trabajos de ficción. En realidad, fue un evento insignificante que apenas si aparecía más de 5 segundos en las noticias de la televisión, y si lo hacía, era para mostrar las atrocidades que el ser humano es capaz de cometer. Nadie sabe en qué momento inició, si es que inició de alguna manera. Lo primero que recuerdo es que Internet se llenó de vídeos que hablaban de estas criaturas. Había memes, teorías y un montón de especulaciones sobre lo que debía estar pasando. Supuse debía ser algo pasajero. Investigué al respecto y entendí por qué se hablaba con tanta insistencia de estas criaturas. Me encontré con distintas noticias y blogs que hablaban sobre un aterrador descubrimiento científico. Tras la muerte de un individuo, descubrieron que, poco tiempo después, su cerebro despertó, por decirlo de alguna manera. Este presentaba actividad cerebral básica que se remitía a instintos primarios básicos y de supervivencia, entre ellos el movimiento esporádico y el metabolismo a menor escala, es decir, la necesidad, entre varias otras cosas, de alimento. En pocas palabras, un auténtico muerto viviente. Por supuesto, no se trataban de los zombies que todos conocemos. Aquellas criaturas sedientas de carne y cerebros, capaces de alcanzarte en cuestión de segundos, solo eran ficción. Los auténticos zombies, no eran más que cadáveres inmóviles que poco a poco se empezaban a pudrir con el tiempo, y que presentaban indicios de actividad cerebral propia de un ser vivo. Las teorías de lo que pasaba no se hicieron esperar. Se hablaba de experimentos científicos relacionados a la conciencia.
Había otras teorías más pesimistas que hablaban acerca de que aquel individuo vio algo más allá de la muerte que lo horrorizó tanto para tenerle miedo a morir, y por eso regresó a la vida. Esta última teoría se aceptó en gran medida, pues pronto empezaron a aparecer más individuos con las mismas características, y es aquí donde el ser humano demostró su verdadera naturaleza. Puedo decir con certeza que el ser humano tocó fondo aquel día en que encontraron el cadáver de aquella chica, sin glóbulos oculares y con el abdomen abierto. Le faltaba un brazo y tenía la cara completamente destrozada. Y como se habrán imaginado, seguía teniendo actividad cerebral. Era una especie de experimento casero sobre todo lo que se venía diciendo de los no muertos. Y entonces, un día, un jodido psicópata quiso comprobarlo con esta pobre chica. Las imágenes que se filtraron fueron bastante asquerosas de ver y muy lamentables. El estado en el que estaba era deplorable, y lo peor era saber que muy posiblemente ella estaba consciente. Aunque esto último nunca pudo ser comprobado. Cada día, había más casos similares. Personas que morían o eran asesinados de formas terribles y que seguían presentando actividad cerebral. Se negaban a morir, por muy deplorable que estuviera su cuerpo. Los casos como el de la chica empezaron a ser tan comunes que daba miedo. La sociedad se llenó de psicópatas jugando a ser científicos experimentando con cuerpos humanos. Nunca se logró comprender qué era lo que causaba que el cerebro resucitara. No hizo falta, y pronto se perdió el interés en darle una respuesta. Los no muertos jamás hicieron algo en contra de nosotros. Jamás pudieron defenderse, y qué lástima. Aquella pobre chica sin duda merecía venganza, y no era la única. El ser humano, a través de sus repugnantes actos, demostró que siempre fue el verdadero monstruo. El apocalipsis zombie era muy diferente a lo que esperábamos, y para sorpresa de nadie, este fue peor. Ahora vivo con miedo de que una persona, por capricho, me convierta en un muerto viviente para hacer lo que quiera con mi cuerpo sin yo poder defenderme. Y lo peor de todo es que parece que incluso una tortura como esta, es mucho mejor que ver aquel horror que se oculta detrás del velo de la muerte. Aunque para ser sinceros, los humanos me aterran más que cualquier otra cosa. El aire de la noche es nítido y fresco. Tus ojos se abren con el sonido de los latidos de tu corazón. El golpeteo es más rápido y fuerte de lo que debería ser, y cada latido se siente como una explosión que te provoca un intenso dolor de cabeza. Lo último que recuerdas es que alguien te atacó por la espalda. El dolor insoportable de sus dientes en tu cuello quemaba tu piel mientras tus gritos llenaban la noche. Tus dedos rasgaron su cara intentando defenderte, aún sin saber qué estaba pasando. Tomaste una roca, la más grande que pudiste encontrar, y con un golpe certero te lo quitaste de encima. Cayó al suelo y luego corriste hasta que tus pulmones ardieron y cedieron al agotamiento. Ahora solo puedes pensar en el dolor de la mordida. Sabes que debes ir cuanto antes a un hospital. Llevas tu mano a la herida intentando contener el dolor. Sientes que algo frío escurre entre tus dedos. Confundido, miras tu mano. Una sustancia pegajosa de color verde oscuro, casi negra, que apesta a muerte y descomposición, cubre la palma de la mano y gotea lentamente al suelo. Quieres levantarte, pero no puedes sentir tus piernas, y tus brazos ignoran tus órdenes mientras intentas moverte. Intentas gritar y pedir ayuda, pero la noche está vacía. Tu voz no hace más que desvanecerse en la oscuridad y tus súplicas son ignoradas por la ciudad. Entonces escuchas el crujido de pies en el suelo y gruñidos incoherentes de otras personas cercanas, pero nadie acude en tu ayuda. El olor a carne podrida llena tus sentidos mientras te levantas lentamente del suelo. Mirando a tu alrededor, te das cuenta de que el hedor proviene de tu propio cuerpo. Miras tu piel adquirir un extraño color azul grisáceo, y en un momento de confusión y terror, el recuerdo de tu atacante se desvanece mientras el olor de la carne fresca flota frente a ti. Por instinto, tus piernas te llevan al origen del delicioso olor. Se trata de una mujer que te observa fijamente, con ojos llorosos, incapaz de correr o gritar. El horror y la confusión se mezclan en su rostro, y sientes pena por ella y por lo que está a punto de pasar. Está congelada del miedo, y no se ha dado cuenta de la horda de seres infernales detrás de ella que se aproximan con hambre. Tu cerebro grita, intentando advertirle, pero el sonido que sale de tus labios no es más que un gruñido bajo. Notas tus piernas moviéndose y acercándose a la mujer. Un instinto primordial ahora te consume. Entonces tu conciencia se desvanece lentamente en un pequeño agujero negro, y deja de existir. He investigado mucho al respecto, y puedo tener certeza de que lo que contaré a continuación es cierto.
Claro que hay algunas cosas que seguiré sin entender, pero entre antes pueda advertirles, mejor. Estoy casi seguro que inició, de alguna forma, en Brasil. Mi hermano mayor había ganado un viaje escolar a este país con la intención de estudiar la flora y fauna silvestre de la selva amazona. Como era un viaje corto, mi madre aceptó que se fuera un par de semanas con los otros alumnos de su curso. El problema comenzó cuando regresó. Al principio estaba bien. Se le veía completamente sano y feliz. De hecho, no dejaba de parlotear sobre el montón de plantas extrañas que había tenido la oportunidad de estudiar. Fue aquí cuando hizo la primera mención a unos perturbadores hongos los cuales nunca antes había visto. Días después de esto, comenzaron los síntomas. Mi hermano empezó a palidecer y a presentar un cansancio anormal. Con el paso de los días empeoró. Se le veía mucho más pálido al punto de estar totalmente blanco. Y el cansancio era tal que se movía demasiado lento. Tampoco podía pensar con claridad. Para este punto ya había hecho varias visitas al médico, y no había obtenido una respuesta clara de qué era lo que le sucedía. No hasta que el causante se hizo visible. En una de las revisiones de rutina, mi hermano se subió la camisa para que el doctor lo revisara con su estetoscopio. Todos vimos un gran crecimiento verde parecido a un hongo en el costado de su costilla, creciendo extrañamente entre su piel. Recuerdo que mi madre gritó al ver algo así. Y el doctor tenía una mirada de genuino horror en su rostro, que me hizo saber que no había tratado con algo así. Salió de la habitación y nos pidió salir. Esa misma noche pusieron a mi hermano en cuarentena. Lo mantendrían en observación varios días en el hospital para averiguar qué demonios le estaba pasando, para así poder curarlo. Si no recuerdo mal, estuvo en cuarentena un par de meses. Durante todos esos días, mi madre y yo lo visitamos constantemente. Aunque mi madre pidió quedarse algunas noches para cuidarlo, jamás la dejaron acercarse mucho a él, a pesar de que los doctores nos habían dicho en repetidas ocasiones que lo que tenía mi hermano no era contagioso. Pero verlo en ese estado, verlo empeorar en cada visita que le hacíamos me partió el corazón, y sin duda a mi madre la destruyó. Su destrucción fue tan progresiva, que pronto no era más que una especie de cascarón vacío sin emociones. Aquel maldito hongo se había extendido por todo su torso y había consumido su brazo izquierdo. Tenía una mirada perdida, y se le había comenzado a caer el cabello. A pesar de su estado, lo que más me perturbó fueron los arañazos que tenía en el otro brazo. Era como si algo dentro de él quisiera hacerle daño a esa parte suya que seguía sana, si es que algo dentro de él seguía completamente sano. Y es que nunca nos dejaron ver sus radiografías. Para este punto, las visitas de mi madre habían disminuido. No por indiferencia, sino porque no soportaba ver a su hijo de esa manera. Es por eso que no estuvo presente el día en que mi hermano murió. Pero yo sí. Sé lo que vi. Mi hermano, quien había permanecido semanas enteras postrado en esa cama, mientras el hongo lo consumía, se enderezó bruscamente. Me miró con esos ojos vacíos, y comenzó a gritar mi nombre. El recuerdo de aquella voz gutural me hiela la sangre. Aquella no era su voz, y ella no era mi hermano. Ahora solo era el hongo, consciente de sí mismo y con la capacidad de adentrarse en los recuerdos de mi hermano. De repente, todo su cuerpo perdió el control y empezó a agitarse violentamente. Repetía mi nombre una y otra vez con insistencia. Aquello me horrorizó a punto de que salí corriendo del hospital. Supongo que nadie supo nunca que presencié aquellos últimos minutos de vida de mi hermano, ni siquiera mi madre. No sé exactamente qué pasó con mi hermano después de eso, solamente que lo declararon muerto unas horas después. Jamás nos dejaron ver su cadáver, y tampoco nos entregaron un cuerpo. Solo cenizas de algo que ya no era mi hermano. Pero esto jamás se lo dije a mi madre, y ella estaba tranquila con la versión de los médicos, que decía que mi hermano murió por causas naturales. Sí, sé cómo suena. No hubo un comunicado oficial. Tampoco noticias de esto. Nada más que este testimonio, el cual cuento con tanta insistencia. Sobre todo ahora que me ha aparecido un extraño bulto verdoso debajo de la pierna. No sé si mi hermano fue el primero, solo sé que no será el último. Y, por desgracia, no hay cura para la madre naturaleza.